Sanar relaciones que repiten patrones de dolor. Bienvenida a este espacio de reflexión, sanación y crecimiento interior, donde juntos exploraremos a profundidad uno de los temas más importantes y a la vez más desafiantes en nuestras vidas: las relaciones que se ven atrapadas en ciclos repetitivos de dolor y sufrimiento. Hoy vamos a sumergirnos en el complejo mundo de los patrones emocionales que se repiten una y otra vez en nuestras relaciones y descubrir cómo podemos tomar conciencia para transformar esas experiencias y abrir la puerta a relaciones sanas, auténticas y llenas de amor. Si alguna vez te has preguntado por qué sigues enfrentando los mismos problemas en tus relaciones, este video es para ti. Solo cuando somos capaces de mirar con valentía y compasión el dolor que se oculta detrás de los patrones repetitivos en nuestras relaciones, podremos comenzar a romper las cadenas que nos atan y dar paso a una nueva forma de amar, basada en la libertad, el respeto y la verdadera conexión. ¿Qué son los patrones de dolor en las relaciones? Es importante empezar por entender qué son esos patrones de dolor que se manifiestan en nuestras relaciones. Muchas veces, sin siquiera darnos cuenta, terminamos repitiendo las mismas historias una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un ciclo del que no podemos escapar. Estas dinámicas dolorosas pueden presentarse en distintas formas: discusiones recurrentes que parecen no tener solución, sentimientos de abandono o rechazo que emergen sin razón aparente, conflictos relacionados con la confianza, la dependencia emocional o la comunicación. Estos patrones son, en esencia, guiones emocionales inconscientes que nuestro ser repite con la esperanza de sanar viejas heridas que aún no hemos trabajado profundamente. Estos patrones de dolor no solo se limitan a las relaciones de pareja, sino que también pueden manifestarse en relaciones familiares, amistades e incluso en el ámbito laboral. Por eso es fundamental reconocerlos, porque solo a partir de la toma de conciencia podemos iniciar el proceso de sanación verdadera. La raíz energética y emocional de los patrones. Detrás de estos patrones repetitivos se encuentran raíces profundas que muchas veces están arraigadas en nuestra historia personal, en creencias y heridas emocionales que hemos acumulado desde la infancia y en ocasiones incluso traumas no resueltos de vidas pasadas. Estos programas emocionales y energéticos funcionan como imanes que atraen situaciones y personas que reflejan esas heridas internas, dándonos la oportunidad de enfrentarlas, aprender y finalmente transformarlas. Por ejemplo, si dentro de ti existe una creencia profunda de que no mereces amor o de que no eres suficiente, es muy probable que inconscientemente atraigas relaciones donde esta falta de valoración se manifieste. Así, el ciclo se repite y la misma herida vuelve a abrirse. Este fenómeno puede parecer frustrante, pero en realidad es un regalo del alma, una invitación a sanar desde la raíz y liberarte definitivamente. ¿Cómo identificar estos patrones? Señales y comportamientos a observar. Para poder sanar, es fundamental que aprendas a reconocer los signos que te indican que estás en medio de un patrón de dolor que se repite. Algunas preguntas que puedes hacerte son: ¿siento que estoy viviendo la misma dinámica conflictiva con diferentes personas? ¿Hay temas emocionales que aparecen una y otra vez, como la falta de confianza, el miedo al abandono o la sensación de no ser escuchado? ¿Me encuentro atrapada en discusiones o en estados emocionales que parecen no avanzar ni resolverse? Observar con honestidad y sin juzgar es fundamental, ya que muchas veces estas heridas emocionales están disfrazadas bajo capas de defensas o mecanismos de protección que nosotros mismos hemos construido para evitar el sufrimiento. Reconocerlas con amor es el primer paso para empezar a deshacer esos nudos emocionales. La importancia del autoamor y la autocompasión como herramientas clave. Una de las claves más poderosas para comenzar a romper con estos patrones es cultivar un profundo amor hacia ti misma, acompañado de mucha autocompasión.
Aprender a valorarte, a respetar tus límites y a reconocer que mereces relaciones saludables y equilibradas es el punto de partida para cualquier proceso de sanación. El autoamor te permitirá establecer límites claros y necesarios, aprender a decir no sin culpa y sin miedo, y también a abrirte a recibir amor sin condiciones ni expectativas. Cuando tú te amas plenamente, comienzas a atraer relaciones que reflejan ese amor y ese respeto hacia ti misma, cambiando radicalmente la calidad de tus vínculos. El rol fundamental de la comunicación consciente y auténtica, además del trabajo interno, otro pilar fundamental para sanar estos patrones es aprender a comunicarnos de manera consciente y auténtica. Muchas veces, los conflictos y malentendidos en las relaciones se deben a que no expresamos claramente lo que sentimos o pensamos, o porque no estamos dispuestos a escuchar con empatía. La comunicación consciente implica ser honestos con nosotros mismos y con el otro, expresando nuestras emociones sin juicios ni reproches, y también abrir espacio para entender la perspectiva del otro con respeto y compasión. Esta práctica abre caminos para que las relaciones puedan transformarse y evolucionar, creando espacios seguros para la vulnerabilidad y el crecimiento mutuo. La sanación energética y espiritual, un camino complementario. No podemos dejar de lado que nuestras emociones y patrones también están registrados en nuestro campo energético y en nuestros centros energéticos, conocidos como chakras. Muchas veces, los bloqueos emocionales que nos atan a patrones repetitivos se manifiestan también en desequilibrios energéticos que afectan nuestra salud física, mental y emocional. Por eso, además del trabajo emocional y mental, es fundamental incorporar prácticas de sanación energética y espiritual que nos ayuden a liberar esos bloqueos y a reactivar nuestra energía vital. Técnicas como la meditación profunda, el Reiki, el trabajo con cristales, la respiración consciente y otras terapias energéticas son herramientas poderosas que pueden acelerar el proceso de transformación y renovación interna. La responsabilidad personal, el poder de la elección consciente. Es fundamental entender que sanar estos patrones no depende únicamente de la otra persona, sino que es una responsabilidad personal y un compromiso contigo misma. No podemos cambiar al otro ni controlar sus acciones, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos, qué límites ponemos y qué decisiones tomamos para proteger nuestra paz interior. Este camino requiere mucha valentía, paciencia y disciplina, pero cada paso que das hacia tu sanación te acerca más a la libertad emocional y a la capacidad de vivir relaciones saludables y genuinas. El poder transformador de la liberación y el crecimiento. Cuando finalmente decides enfrentar y sanar estos patrones, experimentarás una sensación profunda de liberación. Las cadenas emocionales que te han mantenido atrapado irán perdiendo fuerza y comenzarás a atraer relaciones desde un lugar de amor consciente y madurez emocional. Esta transformación no solo mejora la calidad de tus relaciones, sino que también te conecta con tu esencia más pura, fortaleciendo tu autoestima y tu bienestar integral. Te sentirás más ligera, más auténtica y capaz de construir vínculos basados en la confianza, el respeto y la libertad mutua. Cierre. Un nuevo comienzo para ti y tus relaciones. Sanar patrones de dolor es abrir la puerta a un nuevo paradigma en la forma de amar y relacionarnos. Es un viaje profundo de autodescubrimiento, transformación y evolución que merece ser recorrido con amor, dedicación y conciencia plena. Si quieres seguir profundizando en este camino de crecimiento personal y espiritual, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones y compartir tus experiencias, preguntas o reflexiones en los comentarios. Juntos podemos construir una comunidad de sanación, apoyo y evolución que transforme nuestra manera de vivir el amor y las relaciones. Gracias por acompañarme en este espacio de sanación y aprendizaje. Recuerda siempre que el cambio verdadero comienza en ti y que el amor consciente es la llave que abrirá todas las puertas hacia relaciones más sanas, libres y llenas de luz. Nos vemos en el próximo video.